Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto verlos nuevamente este día. Yo le pido a Dios, le ruego a Dios que siga obrando en la vida de ustedes, que sigan siendo sensibles a la presencia de Dios en sus vidas. Que se dejen guiar, que se dejen llevar, que se dejen enamorar y que lleguemos a amar a Cristo como Él los ama. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien, iglesia, vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclina tu rostro y permite que hoy el Espíritu Santo hoy abra tu entendimiento. Señor, gracias por esta tarde de tu palabra. Gracias porque nos permites hoy poder estar aquí alabándote, clamando tu nombre, Señor, y esperando que seamos alimentados a través de tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra, Señor, que hoy has preparado para nosotros, y que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que redarguya, el que instruya, el que enseñe todo aquello que a ti, Señor, hoy te agrada, te complace que aprendamos para llevarlo por obra. Bendice, Señor, a cada oveja, a cada familia, a cada matrimonio, que seas tú, Señor, en ellos, y que este día, Señor, sea un día lleno de tu gloria. Gracias por la paz que derramas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, vamos a tomar asiento. Muy bien, vamos a continuar con la epístola de Hebreos, y el título de la predicación del día de hoy es el peligro de quedarse estancado. El peligro de quedarse estancado. Vamos a leer desde el capítulo 5 desde el versículo 11 en adelante. Vamos a dejar que entremos en contexto para poder tomar este tema de hoy, que es el peligro de quedarse estancado. ¿Quién tiene miedo de estar estancado? ¿O quién tiene miedo de estancarse? ¿Qué estás haciendo para no estancarte? Es muy importante que, como el río, fluya el agua. Tu conocimiento, tu obediencia, tu santidad tiene que ir de más a más. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a ver qué es lo que dice hoy el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 11, que esto fue lo que vimos el domingo pasado. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A partir de este momento, el capítulo 6, vamos a empezar a tomar el tema del día de hoy. Y dice aquí en el el capítulo 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta aquí. Creo que mucho hoy tenemos que hablar de lo que son estas 6 doctrinas fundamentales que todo cristiano debería ya de saber. Y
regresando a lo que dice el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí habla el autor de Hebreos de perfección, no como que no pequemos. Sabemos que eso es imposible porque aún todavía tenemos antigua naturaleza en nuestras vidas que nos lleva a pecar. Sin embargo, si habla, la palabra de perfección significa madurez. Yo comienzo a estar dejándome guiar más por el Espíritu Santo, ya no practico el pecado y sigo creciendo en obediencia y santidad. Amén. Entonces vamos a ver lo que es la inmadurez espiritual, que necesita la enseñanza elemental de la doctrina de Cristo. Hoy sabemos que hay muchos que caminan en Cristo y no tanto por ignorancia, sino por un letargo en su vida espiritual. Hay gente que está caminando con Cristo con un letargo, con un sopor, con un adormecimiento espiritual en sus vidas. Y es por eso que hoy Dios quiere tratar este tema con la Iglesia de Vida. Hoy sabemos que tenemos que ir dejando que el Espíritu te guíe, te dirija, te enseñe. Y uno de los requisitos es que tengas un oído puesto, porque fue lo principal o lo primario que vimos hace 8 días. Los que se han hecho tardos para oír. ¿Por qué te haces tardo para oír? Porque a lo mejor tu mente está en otras cosas, porque realmente tus pensamientos están en otro tiempo, en otro momento, y no estás dejando que Dios realmente llegue a tu corazón. Entonces, aquí hay que retomar nuevamente los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay que dejar que sean realmente la palabra de Dios que te lleve nuevamente a ese nivel espiritual necesario para caminar con madurez en Cristo. Y no significa que no dejemos de recordar la doctrina básica o fundamental de Cristo, como lo acaba de mencionar el autor de Hebreos, que habla aquí, ¿no?, sobre el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces vamos a ver que nosotros nos tenemos que encontrar en un momento de ir hacia adelante, caminando hacia adelante, como lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3. Si tenemos que enseñar nuevamente los principios bíblicos, por mi parte no tengo ningún problema. Sin embargo, creo que sí tienes que exigirte tú mismo a seguir creciendo en la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con estar mezclando doctrinas. Es muy importante eso, no mezclar doctrinas. Hoy tenemos una gran oportunidad de meterte a internet y estar metiéndose a estudios bíblicos, entre comillas, o siguiendo de repente evangelistas, que no sabes qué tipo de doctrina estás recibiendo, porque todavía no tienes el discernimiento de poder separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es un peligro, porque luego terminas contaminándote tú y contaminando a tu familia. O llegas aquí con otro tipo de enseñanza que no ha enseñado el pastor y terminas contaminando tu iglesia. Entonces, vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué significa? Que yo como pastor, las veces que sean necesarios, tomar los principios bíblicos de las ovejas del Señor, lo vamos a hacer. Aquí cada quien es responsable de su crecimiento personal, porque es una salvación personal con Dios. Y yo creo que hay varios hermanos que realmente hoy están proponiendo crecer en la palabra. Y aquí mismo en Filipenses lo dice, en el capítulo mismo 3, en el versículo 12. Dice aquí Pablo, en el capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hoy sabemos que los que estamos aquí aún no alcanzamos la perfección total. Esa la alcanzaremos cuando Cristo venga por su iglesia en las nubes y seamos arrebatados. Ahí, en ese momento, cuando estemos en su presencia, entonces sí seremos perfectos, plenamente perfectos, sin mancha y sin arruga, completamente limpios. Amén. Sin embargo, vean lo que dice el siguiente versículo, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy necesitamos recordar, necesitamos hoy tener en claro lo que es la devoción de una vida cristiana centrada en Cristo. Y voy a dar varios puntos que quiero que vayas anotando. Por eso es importante que no solamente traigas hoy tu Biblia, sino que también te hagas un cuaderno y una pluma para que tú vayas anotando hoy estos principios de la devoción cristiana, que se centra primeramente en la búsqueda de la intimidad con Dios. Algo que tienes que empezar hoy a buscar es esa intimidad con Dios. ¿Cómo logro esa intimidad con Dios? Cuando tengo ya un tiempo sistematizado, disciplinado, donde mi espíritu hoy está con Dios a través del Espíritu Santo. Tú sabes que la mejor hora para poder tener intimidad con Dios es de mañana, muy temprano. Tal vez el Espíritu los levanta a las 3 de la mañana, otros a las 4, otros a las 5. Pero lo importante es que tú te permitas hoy tener ese tiempo con Dios, a través de la palabra y a través de la oración. Entonces tienes que buscar hoy la intimidad con Dios. Segundo punto que tienes que hoy estar buscando esa devoción con Cristo es buscar a Cristo o irte poco a poco consagrando más y más y más a Él. Tu consagración debe de ir creciendo más y más a Él. Le dedicas más tiempo a la oración, le dedicas más tiempo a la meditación, le dedicas más tiempo a escuchar las alabanzas o escuchar más palabras de Él. Y no significa que vas a dejar de trabajar, y no significa que vas a dejar de ser papá o ser esposo o ser esposa. Sin dejar de hacer aquello, tienes que dejar que el Espíritu te esté consagrando más a ti. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces tenemos que buscar consagrarnos cada día más y más y más a Dios. Que realmente hoy podamos parecernos más a Cristo. Otro punto importante para buscar esa devoción cristiana en Cristo es: busca cada vez el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Busca más conocer a Cristo. Métete a estudiar más. Estudia más la palabra. Profundiza más la palabra. Y de verdad, si hoy tienes el deseo de crecer en la palabra y de que hoy tú quieras conocer más, pregúntale al pastor: pastor, ¿qué me deja leer? ¿Qué me deja leer? ¿Qué libro puedo leer? Yo quiero leerlo de una manera más profunda. Quiero sumergirme hoy más al hebreo, al griego, para saber exactamente hoy la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y creo que esa es una señal, una lectura que tú le mandas a Dios, que realmente para ti primero está Dios antes de cualquier otra cosa. Tenemos que ir pensando en esa parte nosotros, buscando siempre más el conocimiento de Cristo. No solamente el conocimiento intelectual, porque mucha gente cuando comienza a saber más de la palabra, ¿qué le sucede? ¿Comienza a qué? A envanecerse. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Entonces muchas veces deja uno de amar por saber más de la palabra, pero simplemente para envanecerse, para decir: yo sé más que tú. Aquí nadie sabe más que nadie. El único que sabe todas las cosas es Cristo, y todos somos discípulos de Cristo. Amén. Si tú sabes más que tu hermano, comparte el conocimiento, pero con amor, no evidenciando su ignorancia. Eso no está bien.
Entonces busquemos más de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que te va a ayudar mucho para tener esa devoción cristiana es tener una vida cristocéntrica. Tener una vida cristocéntrica, que Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo sea el centro de tu trabajo, que el Cristo sea el centro de tu familia. Qué precioso es poder caminar hoy en Cristo. Y todo lo que tú pienses hacer, tus planes, tus proyectos, tus objetivos, a mediano, corto, largo plazo, lo pongas a los pies de Cristo. Señor, si es tu voluntad, dame la sabiduría, dame el conocimiento, dame la inteligencia, dame un corazón dispuesto para nunca dejarte de ver en mis proyectos. Hágase tu voluntad, no la mía. Amén. Otro punto que te va a ayudar a buscar esa devoción en tu vida cristiana es desafiarte a ti mismo como discípulo de Cristo. ¿Cuánto te has vuelto manso y humilde? ¿Cuánto has crecido en mansedumbre y en humildad? ¿Cuántas veces le preguntas a Dios qué es lo que tienes que hacer? Y aquí a lo mejor voy a hacer un paréntesis. Tú le preguntas a Dios desde tu cuarto, desde tu recámara, o del lugar más íntimo, o del aposento alto que tú tienes. Pero recuerda que también Cristo dejó a una persona o a personas aquí llamadas pastores para que te puedan guiar, dirigir, aconsejar, enseñar, instruir, estorbar. ¿Cuántas veces buscas a tu pastor? ¿Cuántas veces le dices, a ver, pastor, usted lo puso Cristo para que Cristo me hable a través de usted? ¿Cuántas veces lo has buscado? ¿Cuántas veces le has preguntado antes de tomar una decisión? Y tristemente te das cuenta que muchas ovejas viven una vida solitaria, sin pastor y sin Cristo, siendo engañadas. Porque pensando que si yo estoy en mi casa, me postro y le pregunto a Dios y le voy a la Biblia, seguramente Dios te va a hablar una parte de tu vida. Pero no existen ovejas solitarias. No existen ovejas fuera del redil. Porque Cristo determinó que toda oveja tiene que tener a cargo de un pastor. Entonces, si yo estoy pensando en desafiarme a mí mismo, cuánto he crecido en Cristo, pregúntate si hoy tu corazón ha sido más manso y humilde. Lo he dicho varias veces, ¿para qué te sirve la mansedumbre? La mansedumbre te permite ser dócil para que Cristo te moldee y te haga su imagen y semejanza. Y la humildad para reconocer que tienes la necesidad de buscar a Dios todos los días de tu vida. Amén. Yo te pido que no repares en gastos, en este empeño de buscar ser como Cristo. Lo que tengas que gastar, lo que tenga que morir en ti, lo que tengas que perder, lo que tenga que morir en ti, no repares en estos gastos por buscar a Cristo. Busca a Cristo con todo tu corazón. Búscalo, ámalo. Y verdad que vas a ver una vida completamente diferente. No estés ahorrando fuerzas para otras cosas. Las fuerzas que hoy Dios te da es para que tú le pongas empeño en buscar a Cristo, dejar que Cristo sea en ti, en tu vida. Amén. Vamos a ver entonces las 6 enseñanzas fundamentales de la doctrina de los rudimentos cristianos. Y la primera enseñanza es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Perdón. Sí, es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Cuando hablamos de arrepentimiento, amada iglesia, ¿qué se viene a tu mente? ¿Qué se viene a tu mente? Bueno, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de mentalidad. De un cambio de mentalidad. Ya aprendiste que tu forma de vida que tú llevabas no es la que realmente le agrada a Dios. Tal vez has tomado muchas decisiones que te han llevado a un fracaso, te han llevado a sentirte solo, te han llevado a perder muchas cosas, tal vez económicas, o simplemente te han hecho perder tiempo.
tiempo precioso de tu vida. Entonces, cuando realmente hoy puedas decir, yo quiero en mi vida una vida de arrepentimiento, es porque realmente no estás contento o contenta con lo que tú estás viviendo el día de hoy. Tú necesitas un cambio completamente de vida. Y eso viene a través de un arrepentimiento. Arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Pienso completamente diferente. Es una vuelta a 180 grados. ¿Qué significa? Que si yo estoy pecando, cambio mi mente y dejo de pecar. Hoy tu vida está realmente siendo usada como Dios te la dio. Hoy lo que estás haciendo realmente está exaltando a Dios. Hoy lo que tú estás haciendo realmente te hace sentir bien. ¿Estás pleno? ¿Estás plena? Si no hay arrepentimiento en tu vida, no puede haber un cambio en ella y no puede haber una salvación, por lo tanto. Porque lo que hace la salvación es que a través de la gracia y la fe en Cristo viene un arrepentimiento genuino y entonces quieres un cambio completamente de tu vida. Y comienzas entonces a tener una vida completamente diferente. A que Dios le agrade, a que Cristo se agrade. Si bien es cierto, la salvación no es por obras, pero la salvación es para obras. Y aquí muchas veces nos perdemos. Lo que tú estás haciendo, las acciones que estás realizando, ¿realmente están llevando a acercarte más a Cristo? ¿Realmente tu arrepentimiento es genuino? Mucha gente piensa, quiere cambiar. Mucha gente piensa o quiere cambiar. Y lo triste es que va una semana, palomita. Segunda semana, ahí la llevo, palomita. Tercera semana, híjole, ya me está ganando otra vez el gusanito de la tentación. Y estoy coqueteando otra vez hacia atrás, hacia lo que me gustaba hacer. Y en la tercera semana entonces comienzas a empezar a voltear hacia Egipto. Cuarta semana, comienzas a visitar Egipto. Quinta semana, ya te quedaste otra vez en Egipto. ¿Qué pasó? No que ese arrepentimiento venía de dentro, no, ese arrepentimiento venía de la mente y no de un corazón completamente necesitado de Cristo. Hay mucha gente que vive sin arrepentimiento. Hay mucha gente que hoy no se ha arrepentido de su humana manera de vivir. Cuando realmente hoy lo que Dios ordena es que vivamos en una plena santificación. Aquí mismo, en la palabra de Dios, en la carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice ahí? Santificación. ¿Y qué es la santificación? Es una limpieza continua de mi vida, es una pureza que va siendo progresiva en mi vida a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra. Alguien que realmente se arrepintió, confesó sus pecados, entregó su vida a Cristo, forzosamente tiene que tener una vida en crecimiento de santidad. Tiene que tener un crecimiento de obediencia. Si realmente hoy tu vida no está creciendo en obediencia, y mucho menos en santificación, pregúntate si realmente has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque a lo mejor has vivido engañado. Mucha gente ha caminado con Cristo no siendo cristiano. Habla como cristiano, lee como cristiano, ora como cristiano, pero no es cristiano. Y mucha gente puede estar siendo engañada viviendo una vida de esa manera. Pastor, no falto,
voy todos los días, leo, medito, sirvo. Sí, pero no has aprendido a llevar una vida en crecimiento continuo, en santificación en tu vida. Yo siempre he dicho una cosa, tú tienes que tener hoy indicadores que te permitan saber si estás creciendo en santidad, en obediencia, en amor, en misericordia. ¿Cuáles son tus indicadores que tienes? ¿Al menos has considerado algunos indicadores en tu vida? ¿O ni siquiera sabes qué son indicadores que te permitan saber si realmente estás creciendo o no estás creciendo? Esos indicadores son los que con los que tú convives todos los días, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el pastor. Y puedes preguntar abiertamente, ¿cómo me ves? Pero ese cómo me ves con el propósito de saber que si tú me estás viendo mal, dímelo, no me voy a enojar. Para mí va a ser un desafío y una vergüenza tener que pasar que tú me veas que no estoy creciendo y que tengo tiempo diciendo que soy cristiano. Entonces, creo que si aprendemos hoy a arrepentirnos, como lo que dice aquí, rezando nuevamente Hebreos, dice, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, pues realmente tenemos hoy que aprender a tener una vida plena en santificación. Las obras muertas no pueden dar justicia. Hay mucha gente que lee mucha palabra, hay mucha gente que es legalista y todo lo quiere resolver. La Biblia dice, pero no la viven. Y lo que tú necesitas y lo que yo necesito es que si la Biblia dice algo, lo obedezcamos. ¿Quién dice amén? Vamos a Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7. Romanos 7, desde el versículo 7. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuándo supimos que éramos pecadores? ¿Cuándo supiste que lo que tú estabas haciendo era pecado? ¿Cuándo lo comenzaste tú a ver a través de la palabra de Dios? Lo que para Dios es pecado, debe ser para mí pecado. Y para lo que Dios es santo, tiene que ver para mí, tiene que representar para mí santidad. Entonces aquí la pregunta es: ¿cuántas cosas tú por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de leer la palabra, muchas cosas hoy estás haciendo sin saber si son pecado o no pecado? Pero lo que sí bien es cierto es que si Dios ya puso su voluntad revelada, que es la palabra de Dios, entonces yo te invitaría a que tú leyeras la palabra el día de hoy. Yo te invito a que realmente hoy te pongas realmente con una conciencia pura, limpia, en buena conciencia a leer la palabra, pero con el único propósito de poderla leer y llevarla por obra. Entonces, si tú reconoces hoy que el fundamento principal o el fundamento
de la doctrina en Cristo es el arrepentimiento. Entonces tenemos que poner mucho énfasis en mi vida. ¿Cuántas veces peco? Tal vez son varias, tal vez no son tantas, tal vez hoy estoy viviendo una vida más en santidad, pero cada vez que yo peco, tiene que haber una voz dentro de mí que diga, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer fue pecado, arrepiéntete y pide perdón. Si en tu corazón hoy no escuchas esa voz y estás pecando, y no hay alguien dentro de ti que te esté redarguyendo, te esté confrontando tu pecado, entonces pregúntate si realmente hoy eres hijo. Hay muchos hermanos que me dicen, pastor, yo no puedo hacer algo malo porque en este momento siento la disciplina del Señor. Luego así. Dios, yo te entiendo, porque Dios obra de esa manera conmigo. A Dios no me permite siquiera estar 1 hora, 3 horas, mediodía, un día, una semana con el pecado cargando. En el momento que yo hago indebido algo, viene la reprensión. Así, una varacita espiritual que me lleva directamente al arrepentimiento. Algún día en mi vida cristiana quise mezclar las cosas, el pecado con lo santo, lo inmundo con lo santo. Y Dios me dijo, no, o eres para mí o estás en contra mía, no puede haber medias tintas. Y yo no lo entendí hasta que vino una reprensión más fuerte, vino un azote en mi vida más fuerte. A veces Dios nos tiene que llevar a azotar nuestra vida espiritual para que entendamos que las cosas con Él son en serio, son realmente en serio. Y yo debo de estar cuidando hoy mi vida espiritual. Entonces, hoy te invito a que realmente en esta doctrina del arrepentimiento, pregúntate si hoy viene a tu vida, cada vez que tú cometes un pecado, viene a tu vida ese arrepentimiento de corazón, ¿sí? Lo quiero dejar de hacer, Señor. Un verdadero creyente es aquel que realmente practica el arrepentimiento continuo en su vida espiritual, porque todos los días pecamos, de una o de otra manera pecamos. Si no oré, si no leí, si a lo mejor le contesté mal a mi esposa o a mi hijo, o no hice mi trabajo correctamente, hay muchas maneras de hoy estar pecando. Pero lo importante es que Dios te lo diga, que puedas escuchar esa voz interna del Espíritu que te diga, arrepiente de lo que tú hoy estás haciendo. Lo que no puede ser un creyente es estar practicando el pecado. Acompáñame a la primera carta de Juan, está al final de la Biblia, después de Pedro, y vamos al capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Juan. Dice, desde el versículo 6, todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo, muy bien. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos? Asegúrate mucho, o asegúrate de que si tienes a un conocido, que se diga cristiano, o que se diga seguidor de Cristo, o que cree en Cristo, diles o pregúntale, ¿ya naciste de nuevo? Bueno, lo triste sería que te preguntara a ti, ¿y qué es nacer de nuevo? Y no sepas qué contestar.
El nacer de nuevo viene de la palabra regeneración. Hablar de regeneración es hablar de un nuevo nacimiento. Es nacer del agua y del espíritu. Entonces, asegúrate que la persona por la cual tú le estás compartiendo primero nazca de nuevo. De repente también, y eso lo pongo con paréntesis, está bien que tú ores por quien lo necesite orar. De repente, pastor, puede orar por mi suegra, puede orar por mi abuelito, puede orar por mi tío. Yo les pregunto, ¿y él ya nació de nuevo? Si la respuesta es no, no significa que no voy a orar por esa persona, nada más que mi oración tiene que ser diferente. Tengo que orar primero, ¿por qué? Por su salvación. ¿De qué sirve orar por alguien que está enfermo si después de que está enfermo al final se va al infierno? ¿Sirvió de algo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que sea sanado físicamente o que sea sanado espiritualmente y que llegue a la eternidad con Cristo? Entonces es lo que tenemos que orar, hay que saber orar. Hay que saber qué es lo que tengo que orar. Muchas veces nos gana el corazón de pollo y sí, hay que orar por la sanidad, que pronto lo restablezca el Señor y que restaure su matrimonio y bla, bla, bla. Y la pregunta es, ¿y ya nació de nuevo? Cuando tú naces de nuevo y Dios comienza a obrar en tu vida, ¿a quién glorificas? ¿Al hombre o a Dios? Por eso es importante el que tú sepas si la persona nació de nuevo o no. Y aquí dice la palabra que si tú no practicas el pecado es porque ya naciste de nuevo. Ya hay en ti algo que te está impidiendo practicar el pecado. Es como cuando sucedió por primera vez que tú cometiste un pecado, que no sabías que era pecado, pero tu conciencia te dijo, ¿sabes qué? Lo que hiciste no fue correcto. ¿Cómo te sentiste? Mal. Yo no sabía que era ser cristiano, ni conocer a Cristo, pero yo me acuerdo que en mi primer situación que no estuvo correcta, yo me sentí mal. Porque es el juez que Dios pone en nuestro corazón, el juez es la conciencia. Pero cuando esa conciencia comienza a ser cauterizada, comienza a ser insensible, entonces te empieza a acostumbrar al pecado. Y pasa lo del efecto de la rana, que dije la vez pasada. Mete a una rana en una olla y ponle en el fuego, la rana tiene la peculiaridad de que se va acostumbrando a la temperatura del agua, de tal manera que cuando el agua está hirviendo, la rana muere completamente cocida, viva. Y mucha gente camina así en el pecado, es como una espiral hacia abajo, ya está tan impuesta a estar pecando que ya no pasa nada, ya está acostumbrada, ya no siente feo, ya no siente remordimiento, ya no siente arrepentimiento. Tal vez remordimiento sí, pero sigue pecando. Y lo que quiere Dios es que tú te arrepientas de corazón y que comiences a tener entonces un fruto digno de arrepentimiento. Regresamos nuevamente a Hebreos, por favor, amados, en el capítulo 6. Y ya vimos entonces el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Otra enseñanza es la fe en Dios. La fe en Dios. Y junto con el arrepentimiento va de la mano la fe en Dios. Y vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Entonces el arrepentimiento y la fe en Dios van unidos. Y aquí lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el arrepentimiento y la fe siempre van unidos. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos al versículo 21. Hechos 20, 21. Y dice aquí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y el de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el arrepentimiento y la fe van unidos. ¿Cuál es el medio de la salvación? La gracia. La gracia. El medio de salvación es la gracia. ¿Y el instrumento de la salvación? La fe. Anótalo por favor para que lo enseñes. La gracia es el medio de salvación y la fe es el instrumento de la salvación. ¿Dónde lo dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso ya muchos se lo saben de memoria. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos al capítulo 8 de Hechos. Y vamos al versículo 12. Dice Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces la gracia es el medio de salvación y la fe el instrumento de la salvación. Ahí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 37, dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el instrumento de salvación es la fe y el medio de salvación es la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces significa que la gracia y la fe son dones, o es un don de Dios. Y la fe es el único medio de agradar a Dios. La fe es el único medio de agradar a Dios. Y eso lo podemos ver nuevamente en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que seguramente lo tienes subrayado. Nada te falta que te lo aprendas de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿le quieres agradar a Dios? ¿Hay alguien aquí que le quiere agradar a Dios? Amén. Entonces tienes que tener fe en Él. Ahora acuérdate bien, atrás de un pecado hay una falta de fe. Anótalo por favor. Atrás de un pecado hay una falta de fe. Si yo decidí pecar es porque no le quise creer a Dios lo que dice su palabra. Entonces, si yo le quiero agradar a Dios, tiene que ser a través de la fe en Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. La fe es el estilo de vida del cristiano. Tú tienes que vivir una vida de fe. Tú no andas conforme a lo que tú ves, sino a lo que tú crees. Y aquí viene otro pasaje que lo hemos dicho muchas veces. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Póngase estrellita. Gloria a Dios por eso. Es importante que ahora que ya te aprendiste este versículo de memoria, lo lleves por obra, llévalo a tu vida diaria. Tú dejaste de vivir cuando Cristo entró a tu vida. Tú dejaste el yo, murió el yo para nacer el tú. Ya no soy yo, ahora eres tú, Señor, en mí. Entonces, cuando tú aprendes a vivir esta vida en Cristo, entonces comienza a reflejar una luz brillante, intensa en tu vida. Y eres como ese cometa que va, donde vas caminando, vas dejando una estela de fe, de obras vivas, no de obras muertas. Donde mucha gente comienza a decir: wow, veo en ti algo diferente, me inspiras algo diferente, me inspiras algo de paz,
me inspiras confianza, me inspiras el deseo de platicar contigo y que tú me des un consejo. Cuando tú te acercas a mi vida, algo sucede que se impregna esto de paz. ¿Te lo han dicho? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque es el Espíritu de Dios obrando en ti, en tu vida. Muchas veces de repente te están esperando, bueno, sé que ahorita estamos encerrados, pero ¿qué pasaba cuando tú llegabas a tu trabajo? Y esperaban a que tú llegaras. Y te decían, ¿te puedes sentar? ¿Nos puedes seguir platicando? ¿Qué tenemos que hacer con esto, con aquello? Y ahí estás tú dándoles consejos y pasaban el tiempo. Y si me acercaba a alguien, oye, tengo este problema, luego me puedes dar un tiempo para platicar contigo. ¿Quién era? Cristo en ti. Y decirle, Señor, gracias porque me estás usando. Gracias porque mi vida tiene una razón de ser, tiene un significado, tiene un motivo, que eres tú, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, cuando tú aprendes a vivir esa vida en fe, entonces has aprendido esa parte de la enseñanza doctrinal, que es una doctrina fundamental, la fe en Dios. Aquí regresamos nuevamente a Hebreos 6. Y la siguiente enseñanza doctrinal es la doctrina de bautismos. Aquí la pregunta que yo haría es, ¿a qué bautismo se refiere el autor de Hebreos? ¿A qué bautismo se refiere el autor de Hebreos? ¿Cuántos tipos de bautismos hay? Y en esa parte vamos a aprender hoy. Hay 3 tipos de bautismos que pudieran ser a los que se refiere el autor de Hebreos: el judaico, el del bautizador y el bautismo cristiano. Pueden ser cualquiera de esos 3, pero si lo veíamos a la parte teológica, vamos entonces a hablar del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en Cristo y del bautismo en agua. Anótalos porque es importante que tú tengas este conocimiento. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. Y vamos a ir entendiendo cada uno de estos bautismos para que todos tengamos el conocimiento pleno, importante, para poder compartirlo en su momento. Y vamos a ver qué es lo que les hace distintos a estos bautismos. Y vamos a agruparlo en 2 partes. El primero, Cristo como agente del bautismo, el creyente como sujeto del mismo y el Espíritu Santo como recipiente. Es el primer grupo. El segundo grupo es el Espíritu Santo como agente del bautismo, el creyente como sujeto y Cristo como recipiente. Van a poderlo, esta predicación, nuevamente escucharla en la página de la iglesia, para que no nos detengamos, pero es muy importante que lo tengamos muy en claro. En el primer caso, donde sabemos que Cristo como agente del bautismo, el creyente como sujeto y el Espíritu Santo como recipiente, lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. ¿Quién es el agente? Cristo. ¿Y quién es el recipiente? El Espíritu Santo. ¿Quién es el sujeto? El creyente, nosotros. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces no solamente Marcos lo habla, sino también el Evangelio de Marcos. Mateo. Ahora vamos a ver lo que dice en Lucas 3:16. Lucas 3:16. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es muy importante esto, entender esta parte. Muchas veces nos quedamos simplemente en el bautismo, en agua o con agua, donde te sumergen completamente. Pero pocos hoy conocen esta doctrina de bautismos. Estamos hoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. También lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, por la autoridad de Cristo, es dado el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A todos? Solamente a los que creen. Es muy importante eso. Solamente a los que creen. Y ese creer significa obedecer. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Yo a veces hago esa pregunta, se lo hago una pregunta a alguien inconverso. Le pregunto, ¿todos son hijos de Dios? Y la respuesta generalmente es, sí, todos son hijos de Dios. Y yo digo, no, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Entonces yo lo llevo aquí mismo, en este mismo capítulo de Juan, donde estamos, en el versículo 12 del capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú ya recibiste a Cristo? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibiste? La respuesta que tendrías que darle a la persona que te pregunta, ¿cómo recibiste a Cristo? Como mi Señor y Salvador. No le digas que lo recibí en mi corazón. No, ¿cómo lo recibiste? ¿Bajo qué títulos? Como mi Señor. ¿Qué significa Señor? Mi suprema autoridad. Mi suprema autoridad. Y si entonces Cristo es tu suprema autoridad, tú entonces te cuadras. Y todo lo que diga Cristo en su palabra, tú lo obedeces. Entonces, si Cristo es mi suprema autoridad y lo recibí como mi Señor, pero también lo recibí como mi suficiente y único Salvador. La palabra Jesús significa el Salvador.
Entonces, ahora sí, si estás en esa fe, donde Cristo es tu suprema autoridad, y aparte, tú vas a creer y a obedecer su palabra, porque a través de eres tú salvo, o ya tienes salvación, entonces sí creo que tú puedes llamarte hijo. Hijo. Amén. Bien. Por eso es muy importante leer las Escrituras. ¿Cuántas veces va a llegar a la tierra el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Una. ¿En qué tiempo fue? En el Pentecostés, amén. Ahí fue donde el Espíritu Santo fue derramado, en el corazón de la primera iglesia primitiva. ¿Qué tuvo que pasar antes? Jesús tuvo que ascender al Padre, y entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo, una vez y para siempre, no es irrepetible. El Espíritu Santo, hoy, por eso muchos teólogos, muchos que estudiosos de la Biblia saben que la última generación de la era cristiana es esta. Antiguo Testamento fue el tiempo de Dios. Luego pues vino la dispensación en Cristo. Ya Cristo ya no está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién está ahora? Y ya no hay más. Somos la última generación. ¿Qué significa? Que pronto entonces vendrá Cristo por su iglesia. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que va a venir Cristo por su iglesia? Entonces hay que prepararnos. No solamente de manera intelectual el día de hoy, conociendo las Escrituras, sino viviendo las Escrituras. Y siempre lo voy a estar diciendo, a Cristo no se le enseña, a Cristo se le vive. A mí dime, ¿quién es Cristo a través de tus obras? Dime quién es Cristo. No me leas la Biblia, vívela y enséñamela a través de tus actos, de tu vida, de tu estilo de vida. Amén. Bueno, vamos a seguir viendo este tema el siguiente domingo porque ya nos ganó el tiempo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque al final, siempre hablar de Dios, el tiempo pasa muy rápido. A mí en lo personal se pasa muy rápido, pero bueno, le doy gracias a Dios por eso. Y seguiremos viendo esta parte del libro de la carta de Hebreos, donde estamos viendo la doctrina de los bautismos. Recuerdan que son 6 doctrinas fundamentales que vamos a ver durante el siguiente domingo, y si alcanza el domingo lo veremos todas, y si no, tomaremos el siguiente domingo. Amén. Bien, vamos entonces a darle gracias a Dios por esta tarde. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos, permíteme orar por ti. Inclina tu rostro. Padre mío, en esta noche nos ponemos en tus manos, Padre. Hoy reconozco, Señor, que he perdido mucho el tiempo. Y digo que he perdido el tiempo porque solamente lo he estado usando para cuestiones personales. Me he llenado de mucho trabajo, Señor, que he olvidado que tengo un compromiso contigo, de pasar tiempo contigo en el lugar santísimo. Perdóname, Señor, mi soberbia, mi arrogancia, porque me ha ganado más el orgullo, Señor, que mi vida santa, apartada para ti. Te pido, Señor, que a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, ordenes mi vida. Ya no quiero una vida desordenada ni vacía, Padre, sino llena en el Espíritu Santo. Aviva el fuego que hay dentro de mí, Señor, y hazme ser el instrumento que tú quieres. Enamórame, Señor, aún más de ti. Reconozco que he dejado hoy mi primer oficio en casa, que es ser sacerdote en casa. Tengo mucho de no compartir la palabra con mi esposa ni mis hijos. O tengo mucho tiempo hoy, Señor, de no compartir la palabra con mis hijos. Perdóname, Señor, me arrepiento con todo mi corazón y anhelo profundamente que a través de tu comunión
y mi comunión en el Espíritu Santo, yo reavive, Señor, hoy mi relación contigo de manera íntima. Padre, que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se derrame en cada corazón y que tengan el único deseo de buscarte y amarte. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a llevar una vida de arrepentimiento genuino y que nuestra fe alcance, sea lo suficiente para llegar contigo a la eternidad. Te lo pido eso todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, que sea llena, que sea plena, que Dios provea todo lo necesario en sus vidas. Amén.